computadora, ¿no? Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por compartir nuevamente este espacio para hablar un poquito o continuar hablando sobre lo que comenzamos hace 2 semanas, creo, ¿no? Ya, acerca de el cobro, ¿no? La ejecución y cobro de los honorarios profesionales. Bueno, y ahora por ahí nos vamos a adentrar, si vemos, vamos a continuar con algunas cuestiones procesales que ya hemos comenzado a hablar con más profundidad en el primer encuentro. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de estas distintas alternativas que nos ofrece la ley de honorarios profesionales en cuanto a la modalidad en que vamos a hacer el reclamo de cobro. Entonces acá vamos a comenzar con algo que nos quedó de la última clase, que ya lo habíamos visto, pero bueno, para retomar y recordar y repasarlo y tenerlo presente desde este inicio, que conforme el artículo 54 de la Ley de Honorarios Profesionales, la 14967, ya habíamos dicho en el anterior encuentro entonces que es en la oportunidad de presentar la demanda ejecutiva, en el momento de que vamos a incoar la pretensión, que el abogado, el acreedor de estos honorarios que fueron regulados y que ya están firmes y que ya se notificaron, todo lo que vimos en el anterior encuentro, es en el momento que promueve la demanda ejecutiva en que va a hacer uso de las distintas alternativas que contempla este artículo, que, recordamos, son dos. Tenemos el inciso A y el inciso B. En el inciso A se faculta al abogado, esto siempre es a entera elección, completamente facultativo por parte del profesional que va a reclamar el cobro de los honorarios. La primera de las opciones, el inciso A, es reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria IUS, que está prevista en la ley, con más un interés que podemos denominar puro, de un 12% anual, o bien, la siguiente opción, la B, reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora a moneda de curso legal, y en este caso se le va a adicionar el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial. Acá ya sabemos, esto lo habíamos dicho también en el anterior encuentro, simplemente lo repasamos ahora para que lo volvamos a tener en cuenta, que lo esperable es que el profesional sea lo más claro, lo más preciso, lo más conciso posible en cuanto a la elección que va a hacer de estas dos alternativas que trae la ley de honorarios, para que no acarree ningún tipo de dudas y que además los jueces puedan dictar la sentencia de trance y remate conforme a las pretensiones que hubiera deducido oportunamente el profesional en cada caso. Acá recordamos simplemente algunas alternativas que podían suscitarse cuando se había omitido, supongamos que un abogado inicia una ejecución y no menciona, no hace expresa aclaración, bueno, ahí vamos a tener que interpretar de los términos de esa demanda si podemos inferir la existencia de alguna opción, o bien, cuando no sea posible, tenemos alguna jurisprudencia, en este caso citamos la de la Cámara Contencioso Administrativa, que dice que cuando el abogado no hizo ningún tipo de opción y no se puede inferir cuál ha sido esa elección, vamos a estar por la del inciso A. Pero bueno, estos son criterios jurisprudenciales que tenemos que tener en cuenta. Lo ideal, como decimos, es que el abogado sea lo más conciso, lo más claro posible y que no dé lugar a dudas en cuanto a la elección que va a hacer de esa opción. Una de las dudas o alguna inquietud que puede plantearse es si hay alguna posibilidad de ejercer un ius variandi en cuanto a la elección. Es decir, si en la demanda ejecutiva el abogado o la abogada hizo uso de alguna de estas dos alternativas y después tiene la posibilidad de cambiarlo. Bueno, en principio tenemos que decir que no, y tenemos algunos antecedentes. En este caso citamos uno de la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Quilmes, en donde se dijo que si bien con posterioridad a la citación de venta, al solicitar la sentencia, el accionante requirió que se mandara a llevar adelante la ejecución hasta que la obligada al pago abonara la totalidad de los, en este caso 66 IUS que se le habían regulado, con más del 12% en concepto de intereses, es decir, acá daba bien la referencia a la opción A del artículo 54, no podía dejar de advertirse, dijo la Cámara, que dicha opción no fue objeto de elección o de petición en la demanda, de modo que no se podía ahora, una vez ya hecha esa citación de venta, modificar y permitir esa modificación, esa variación de la opción que le faculta la norma. Esto es precisamente para resguardar el derecho de defensa, porque en definitiva esa citación se había hecho conforme a una opción que se había efectuado, y en ese momento fue que se agotó la posibilidad de elegir. Entonces, en principio tenemos que decir que una vez hecha la elección
como decíamos, en la oportunidad pertinente, que es en el momento de incoar la ejecución, no cabría posibilidad de modificar esa alternativa o esa elección que hizo el abogado cuando promovió la ejecución. Y acá nos vamos a ir adentrando, mejor dicho, al tema quizás más controvertido que ha tenido la aplicación de la ley de honorarios en cuanto al cobro en unidades arancelarias y que se vincula precisamente con la determinación o la consideración de esta deuda de honorarios como una deuda de valor propiamente dicha. Conforme el artículo 15 de la Ley de Honorarios Profesionales, sabemos que bueno, toda regulación tiene que ser fundada en la norma de la ley arancelaria específicamente, que se refieran a los antecedentes del proceso que se tienen en cuenta para regular, precisar las pautas en su caso, del artículo que están contempladas en el artículo 16, detallar cada una de las tareas, pero además, siempre y en todos los casos, según el inciso D de este artículo 15, el honorario tiene que estar siempre determinado en la unidad arancelaria IUS, cuyo valor definitivo, determina este artículo, va a establecerse en el momento de hacerse efectivo el pago. Esto quiere decir que nosotros, al momento de regular honorarios, cuando vamos a hacer estos cálculos, esta estimación que hace el juez, va a tomar, obviamente, teniendo en cuenta la base arancelaria, va a regular si se trata de, por el artículo 21, de un 10, un 25%. Una vez que determine el importe de los honorarios, supongamos que son 100.000 pesos, que llega a esa determinación, ese monto de honorarios tiene que convertirlo y expresarlo en unidades de valor que en este caso se denominan, como sabemos, el use. De acuerdo, obviamente, al valor que se haga en el momento que se haga la regulación de honorarios. Si el valor del use está a 5.000 pesos, bueno, los 100.000 pesos se dividirá por 5.000 y nos dará el resultado de la cantidad de unidades arancelarias en el cual se va a expresar la regulación. Y según el artículo 24 de la misma ley, la regulación de los honorarios se va a efectuar en su equivalente a la medida use, debiendo así mantenerse, es decir, que nunca va a alterarse esta expresión en use, hasta el momento del efectivo pago, a excepción de lo normado en el artículo 54, inciso B, que es esta opción, recordamos, que era la de convertir esos use al momento de la mora para poder adicionarle los intereses que remite al 552 del Código Civil. Es la única excepción que encontramos en la normativa arancelaria con relación a la expresión en moneda de curso legal o pesos. Estos dos artículos, el 15, inciso D, y el 24, nos lleva una interpretación armónica de estas dos disposiciones a determinar que la ley de honorarios ha reconocido a la deuda de honorarios precisamente como una deuda de valor, en donde la utilidad, el valor o el quid debido, lo que se va a deber, va a estar constituido por una determinada cantidad de IUS arancelarios. Y esto precisamente surge del artículo 9 también, en donde se instituye como con la denominación de IUS a la unidad de honorario profesional, que va a estar representado por el 1% de una remuneración total asignada por todo concepto al cargo de juez de primera instancia con una antigüedad de 15 años. Este valor lo va a determinar mensualmente, dice acá este artículo, la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a las tablas que tenga de los saberes de los jueces con estas condiciones, y va a informar mensualmente cuál es el valor resultante de esta unidad arancelaria. ¿Y en qué momento vamos a evaluar la deuda? Tenemos acá que remitirnos, siendo que se trata de una deuda de valor, al artículo 772 del Código Civil y Comercial, en donde se determina que si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresado en una moneda sin curso legal, que se usa habitualmente en el tráfico, y una vez que el valor es cuantificado en dinero, a partir de allí se van a aplicar las disposiciones de esta sección. Si nosotros volvemos un poquito hacia atrás y vemos lo que dice el artículo 15, inciso D, y el artículo 24, vamos a advertir fácilmente que el momento en que nosotros vamos a hacer la conversión no es otro que el del momento del efectivo pago, porque así expresamente lo determinan o surge del juego de estos artículos y además del 54, inciso A, cuando optemos por esa opción. La única excepción a todo esto va a ser, como dijimos, cuando optemos como profesionales a reclamar el cobro de los honorarios profesionales de acuerdo a la facultad que habilita el 54 inciso B, en donde no lo vamos a convertir, esos IUS, no lo vamos a transformar en pesos al momento del pago, sino que lo vamos a convertir en pesos al equivalente al momento de la mora.
Y esto, bueno, ya lo ha dicho la Cámara Civil y Comercial local. Acá cito simplemente dos antecedentes recientes que tenemos registrados de la Sala 2, de la Sala 1, en donde básicamente se afirma que es lógico que el valor definitivo sea establecido al momento de hacerse efectivo el pago, dado que allí realmente toma trascendencia la regulación in use, toda vez que al gozar de movilidad del nivel remunerativo de los jueces, dicho patrón arancelario va a encontrar en ese momento el valor más elevado, y es precisamente lo que quiso o el objetivo que tuvo la ley de mantener el valor precisamente de los honorarios. Acá se me estaba salteando. Por lo tanto, si en la demanda se reclama el pago de la suma de dinero equivalente a una determinada cantidad de use, es decir, haciendo uso de la opción A del artículo 54, la sentencia debe ser congruente con esa petición y naturalmente con la letra clara de la propia ley que nos manda a determinarlo de esta manera. Y la sentencia, en estos casos, lo único que se tiene que limitar es a mandar a llevar adelante la ejecución, es decir, ordenar el pago de esa deuda de valor expresada en cantidad de use, y la suma dineraria recién se va a determinar cuando se haga efectivo el pago. Y no corresponde, por lo tanto, surge de estos dos fallos que les menciono ahí. Después no se preocupen por los fallos porque el material queda todo para que lo puedan ir después consultando cuando quieran. No corresponde, se decían estos fallos, que la sentencia mande a pagar cierta cantidad de dinero, pues no es ese el momento de hacer la conversión. Es decir, no es el momento que sale la sentencia de trance y remate la de hacer la conversión del valor de use, sino que tiene que mandar a llevar adelante la ejecución por la cantidad de use que se hayan reclamado. Y menos aún que dicha suma sea estimada, obviamente, al momento de la demanda, incluso cuando en aquella oportunidad se hubiera efectuado una evaluación provisional que debe interpretarse simplemente para cumplir con el artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial, y en su caso para obtener el dictado y la traba del embargo ejecutorio que corresponda. Es decir, cuando nosotros optamos por el 54 inciso B, es decir, reclamar la deuda de honorarios en unidades de valor, en use, se puede hacer una estimación y muchas veces es necesario hacer esa estimación. Vamos a hacer esa conversión que normalmente, naturalmente, si estamos haciendo uso de esa opción, el valor que nosotros tenemos disponible va a ser el referente al momento que se está incoando la pretensión ejecutiva. Y a ese solo fin, para cumplir con el artículo 330 que nos manda a determinar la cosa reclamada con toda exactitud, y además para obtener y hacer efectiva la traba del embargo ejecutorio, que es indispensable en la ejecución, simplemente vamos a estimarlo, hacer la conversión a ese solo efecto. Esto no va a querer decir que el valor quede cristalizado a ese momento, sino que simplemente para esos fines, y en definitiva el valor definitivo se va a resultar al momento de hacerse efectivo el pago, como manda la ley de honorarios. En este caso también tenemos un fallo, les traigo acá, de la Cámara Contencioso Administrativa, muy reciente, de marzo del 2023, donde se estableció que si al tiempo del pago no mediaba controversia entre la deudora de los estipendios y la abogada acreedora en torno a la suma debida, que para más, al haber sido dada en pago y aceptada en sus propios términos por la profesional, se encontraba cancelada, sea por lo reglado por el artículo 880 del Código Civil y Comercial, o sea por el 942 del Código Civil y Comercial, no puede luego reclamarse una diferencia por el mayor valor del IUS que se fije posteriormente. Esto es un criterio que va en contra de lo que dice la propia ley de honorarios, porque acá están diciendo que si el pago se hizo y no había controversia en ese momento, no se podría reclamar una diferencia. Ojo con esto, porque también estos son criterios jurisprudenciales que vamos viendo. Ojo con esto porque tenemos por otro lado un criterio completamente opuesto, que ha sido el que les marco acá, de la Cámara Civil y Comercial de Morón, la Sala 2, en un fallo donde incluso fue más allá, y que esto fue un poco controvertido también, porque tomando como pauta esto que habíamos visto también en el primer encuentro, siempre de tener en cuenta el carácter alimentario que tienen los honorarios y que esto tiene que ser un principio, una pauta para resolver cualquier cuestión que se suscite con relación al cobro y a la ejecución de los honorarios, la Cámara de Morón en este caso señaló que si la ley indica expresamente que el valor de use debe ser el vigente al momento del pago, y ese valor es posteriormente modificado con efecto retroactivo, no puede considerarse desde nuestro punto de vista, dicen los camaristas, que el pago haya satisfecho el requisito de integridad del 867 del Código Civil y Comercial y por lo tanto no genera efectos cancelatorios del artículo 880, más allá de que el profesional hubiera manifestado haber percibido los estipendios porque, a no dudarlo, dicha percepción tuvo lugar en el contexto vigente al momento de la misma, que luego fue modificado retroactivamente por el órgano competente para establecer aquel valor. Esto se refiere precisamente a esta práctica que tiene la Corte
y que surge del propio artículo 9 de la ley, que determina normalmente, y esto cada vez con mayor frecuencia, el valor del use con efectos retroactivos a una determinada fecha. ¿Esto por qué se da? Bueno, muchas veces es inevitable hacerlo porque, de hecho, ahora en unos días va a salir una nueva resolución, un nuevo acuerdo de la Corte modificando el valor, y va a ser con efecto retroactivo, porque el valor del IUS, como dijimos, se fija en función de los acuerdos paritarios y de los aumentos salariales que vayan recibiendo los jueces y todo el resto de los empleados judiciales. Actualmente tenemos que la paritaria se revisó, un aumento de sueldo de haberes que estaba pactado para julio, se adelantó para meses previos, con lo cual el valor del IUS, que ya estaba determinado por un acuerdo, necesariamente la Corte va a tener que sacar un nuevo acuerdo reajustando ese valor y va a ser retroactivo porque el aumento es retroactivo. Entonces, en estos casos no hay mucha opción. Y otras veces sucede porque la Corte efectivamente demora bastantes días, semanas e incluso meses ha demorado en sacar el acuerdo actualizando el valor de use y vuelve entonces otra vez con esta retroactividad. Entonces acá, en este fallo de Morón, lo que se debatía era si el profesional que había percibido los honorarios con un valor vigente del use en ese momento, si después hay un aumento retroactivo del valor del use, si estaba facultado de reclamar la diferencia de ese mayor valor resultante por el efecto retroactivo que dispone el acuerdo de la Suprema Corte. Bueno, acá la Cámara de Morón les dice que sí. Debe estar haciendo algo. ¿No? Lo que dijo la Cámara Contencioso Administrativo en este caso, donde dijo, si acá se pagó el valor del IUS, era ese al momento que se pagó, efecto cancelatorio. Según Morón, dice, ¿para qué la Corte le da un efecto retroactivo si no es para habilitar esta suerte de reclamos de diferencias? Bien. Para seguir también con la opinión de la Cámara Contencioso Administrativo Local, fíjense acá en un caso donde la mayoría, Richitelli y Usin, determinaron que según el artículo 772 del Código Civil y Comercial, una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de las obligaciones de dinero y en la especie, esto tuvo lugar al inicio de la ejecución, pues frente a la mora incurrida por la obligada al pago, la abogada beneficiaria debió cuantificar su acreencia para intimar el pago de pago a la deudora y en base a lo cual también el juez decretó embargo sobre las cuentas de la demandada. Aquella suma por la que se mandara llevar adelante la ejecución ya no puede ser alterada por una modificación del valor de la unidad arancelaria. Sigue con esa misma tesitura donde dice que los pagos una vez hechos no pueden volverse atrás a pesar del mayor valor que podrían haber adquirido. Además, en esta otra causa, que fíjense en todas muy recientes, del 11 de mayo del 2023, Gitel y Usin además agregaron que la indicación del valor de la unidad arancelaria vigente al momento de la regulación opera como un parámetro que facilita la recta realización del pago in bonis, es decir, sin mora por parte del obligado. Estos dos fallos, la verdad que han traído bastante polémica, incluso quejas por parte del Colegio de Abogados Departamental, porque van precisamente en contra de lo que está diciendo la propia ley arancelaria. En estos casos se trataba, en este segundo caso sí, no estaban en mora los honorarios, pero porta el mismo criterio. Y en el primero que les cito, se había determinado que el valor que se correspondía tomar era el del momento de la regulación, completamente contrario a la letra clara de estos artículos que habíamos visto, el 15, inciso D, de la ley de honorarios, que establecen, reitero, la determinación del valor a la fecha de el efectivo pago. En minoría, el doctor Mora quedó en esos dos fallos de la Cámara Contencioso Administrativo muy polémicos. Acá dijo claramente, y que es la télesis que maneja, obviamente, la propia ley y la Cámara Civil y Comercial, también se ha expedido en ese sentido. Mora dijo que la pretensión cancelatoria que la demandada pretende hacer valer con el pago realizado, a partir de considerar que su depósito, aún fuera del plazo legal, es decir, estaba en mora, fue realizado según los valores vigentes al tiempo de la regulación, colisiona, acá lo dice con todas las letras, frontalmente con las claras previsiones del artículo 15, inciso D, y 24 de la Ley de Honorarios, y ello resulta así partiendo de la base que el coeficiente IUS no es estático, sino móvil, y que la Suprema Corte lo actualiza a través de periódicas resoluciones de donde es posible concluir que el cálculo de la conversión debe efectuarse siempre conforme al valor del IUS que ha fijado la Corte a la fecha de su pago. Entonces, reiteramos nuevamente estos dos fallos que por mayoría, obviamente, salen de la Cámara Contencioso Administrativo Local, son polémicos, contrarios, a mi modo de ver, van directamente en contra de lo que dice la propia ley de honorarios, y acá
la minoría de mora lo expresa bastante claramente en el sentido de que la ley es clara, la determinación de la deuda de valor tiene que ser al momento del pago, no importa el valor que tenía cuando se reguló. Y acá esto está vinculado precisamente porque la Cámara de Contencioso Administrativo, si ustedes han tenido experiencias en regulaciones en el fuero, van a advertir que normalmente cuando los expedientes van a Cámara y se regulan honorarios o se revisa una regulación de honorarios de primera instancia, siempre en las regulaciones dejan constancia del valor del use que tiene al momento en que se hace la regulación. Entonces dicen, se regulan, por decir, 10 use y entre paréntesis aclaran el valor del use con la cita del acuerdo que está vigente al momento de la regulación. Esto que parece dar en muchos casos, como que la idea de que el valor parecería quedar cristalizado, porque si no, no tendría ningún sentido aclarar el valor del use en el momento de la regulación. ¿Para qué se hace? ¿Cuál es el sentido? Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver un poco con eso que dejaba entrever esta visión que iba a tener la Cámara cuando se expidiera, estamos hablando de la Cámara de Contencioso Administrativo Local, cuando se expidiera concretamente sobre esto. Y también fíjense en prácticas que se han visto, en este caso, en la Cámara Segunda Civil Comercial de La Plata, la Sala 3, sobre el encuadro del vínculo, que además consideró acá una postura muy polémica de esta magistrada, integrante de la Cámara, decíamos, Segunda Civil y Comercial de La Plata, la Sala 3, porque encuadró la relación entre el profesional, el abogado y su cliente como una relación de consumo, y en base a eso hizo pie en la posibilidad de hacer valer el derecho, el deber de información de la ley del consumidor, y por eso decía que lo más claro era que se expresara no solo en use, sino la cantidad monetaria, en moneda de curso legal, cuánto tenía que abonar el obligado al pago. Esto obviamente que colisiona de lleno también con la propia Ley de Defensa del Consumidor, que expresamente excluye a los profesionales de la abogacía, a los profesionales que necesitan un título habilitante, de la Ley de Defensa del Consumidor. Así que muchas veces este afán que tienen algunos magistrados de hacer un lenguaje claro, informar y qué sé yo, que está buenísimo, está muy bien, pero muchas veces terminan forzando interpretaciones y aplicando soluciones normativas que no tienen que ver o que no son compatibles con el sistema que está establecido en la Ley de Defensa del Consumidor. A ver, a lo que voy. No está de más o no está mal en sí aclarar al obligado al pago cuánto hoy tiene que pagar o cuánto representa dicha cantidad de use, porque es cierto que el cliente, muchas veces, que no es un profesional de la abogacía, no tiene por qué saber o desconoce cuál es el valor del use. Entonces imaginen que le llega una cédula de notificación a la casa y dice, tiene que pagar 40 use por el divorcio. O, ¿cuánto es? No sabe dónde ir a buscarlo, no tiene los mecanismos para acceder. Entonces no está mal quizás informarle o que haya una especie de aclaración en la comunicación o en la regulación de horarios, haciéndole saber a cuánto equivale, pero esto siempre hay que hacerlo respetando también el derecho alimentario que tiene un profesional a que se mantenga la regulación en use, que es lo que quiso la propia ley de honorarios. Entonces lo que habría que hacer en todo caso, si vamos a poner a aclarar tanto al cliente, es proveerle esa información, pero aclararle expresamente que esa cantidad de use, si no la paga en término, está sujeto a las variaciones que puede tener el mayor valor de use. Con esta aclaración, si la información se la vamos a dar, se la damos completa. Pero para esto no hace falta forzar la aplicación de normas del derecho al consumo, por ejemplo, como se hizo en ese caso de La Plata, que no tiene nada que ver con el vínculo cliente-abogado y que no solo no tiene nada que ver, sino que expresamente está excluido por imperativo legal. Y acá, el juez Mora, también en esa disidencia que yo les marcaba de esos dos fallos de la Cámara Contencioso Administrativa, porque en general los jueces de la Cámara Contencioso Administrativa lo que hicieron en la mayoría era tomar, acá por algo nosotros le aclaramos el valor de la use, era para cristalizarlo en el momento de la regulación, eso es lo que dijo la mayoría. Mora, que dice, no importa, eso se dijo en la regulación, pero simplemente dice acá, la mención que usualmente hace esta Cámara, porque lo hace en todos los casos la Cámara Contenciosa, que inserta en las regulaciones de honorarios la referida al acuerdo de la Suprema Corte, que fija el valor del use, lo es, dice, en el mejor de los casos, al solo efecto de permitir la mensura, es decir, como a título informativo, en moneda de curso legal, la cuantía de los estipendios en ese momento, que obviamente esto, reiteramos, se van a actualizar, se van a determinar efectivamente cuando, al momento del efectivo pago. Bien, tener en cuenta
esas cuestiones, esos aspectos que podemos tenernos, encontrarnos, estos criterios jurisprudenciales bastante disímiles en cuanto al momento que vamos a determinar el valor del pago. A ver, son disímiles de lo jurisprudencial, yo no tengo ninguna duda porque para mí es claro y surge el propio texto de la ley. Pero bueno, tenemos caso de Cámara de Morón, con un extremo muy favorable para el profesional, para el abogado, que hace pie, hace mella de ese carácter alimentario que tienen los estipendios de los profesionales. Entonces dice, si no importa que se hayan pagado y que cuando se pagó el valor del IUS sea tanto, si después aumenta, puede cobrarle retroactivo. Y por otro lado, tenemos a este criterio bastante violatorio, entiendo yo, de los derechos de los abogados, que porta la mayoría de la Cámara Contencioso Administrativa al no permitir la actualización o la determinación de los honorarios al momento del pago como corresponde y como marca la ley. Muy bien. Ya tenemos esas opciones que son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, las tenemos que tener en mente siempre y pensando nosotros ya desde el punto de vista de una estrategia que después vamos a ver más adelante de qué nos va a convenir más o qué vamos a reclamar más. Bueno, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Si ya sabemos que esta es una materia que va a terminar en la Cámara Contenciosa Administrativa, tenemos que tener en cuenta cuáles son los parámetros que maneja la Cámara Contenciosa. Sabemos que la Cámara Civil, tenemos que saber cuál es el criterio de la Cámara Civil. Esto ya más desde un punto de vista estratégico y de conveniencia de cada uno de nosotros como profesionales independientes principalmente. ¿Qué pasa con los intereses? Como vimos, estas dos opciones del artículo 54 contemplan distintos tipos de interés o una tasa diferente, ya sea en uno u otro caso, depende de la opción que vamos a optar al momento de reclamar el cobro de los honorarios. En primer lugar, tenemos que, si el ejecutante, el abogado que va a ejecutar sus honorarios, elige la opción A del artículo 54, va a corresponder aplicar sobre el capital de honorarios que estemos ejecutando la tasa de interés del 12% anual. Es una tasa fija que es del 12% anual y no sería correcto, obviamente, reclamar el capital en unidades de valor con los intereses del inciso B. Acá no podemos tener el todo. O si elegimos a reclamar el valor del IUS, vamos a tener esa tasa que es del 12% anual, es relativamente baja si se quiere, pero bueno, si lo consideramos que es una tasa de interés puro, tengamos en cuenta que estamos hablando de el doble de lo que la Suprema Corte considera como tasa de interés puro, que normalmente varía entre un 6 y un 8%. Actualmente tiende a fijarse en un 6% la tasa de interés puro, es decir, la que no tiene ningún otro componente adicional. Como el IUS arancelario representa una unidad de valor, se encuentra sujeto a una tasa de interés pura. Lo tiene explicado la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, la sala de 2, y por ello mal puede la sentencia que mande llevar adelante la ejecución ordenarla en unidad de valor y a su vez consignar una tasa de actualización que no es la contemplada para ese tipo de obligaciones. En este caso se trataba de un caso, había apelado el ejecutado porque en la sentencia se había admitido el cobro en IUS, pero aplicando una tasa activa, con lo cual acá sí había un mecanismo, si se quiere, de repotenciación de deudas o indexación que está prohibido por ley, porque es o reclamás el valor, una deuda de valor con un interés puro, una tasa de interés puro, o si no, vas a la otra opción, que es reclamar la unidad histórica a la mora con una tasa de interés más elevada. ¿Qué pasa? Nuevamente acá hace una diferencia, para que esto tengamos siempre en cuenta y vamos viendo las diferencias en uno y otro fuero, por lo menos acá en nuestro departamento judicial. Una opinión minoritaria, en este caso el doctor Riccitelli, señaló, y es minoritaria, pero tengamos en cuenta que hoy es minoritaria, pero ya tenemos una opinión. Dijo Riccitelli, en este caso, que les cito ahí abajo, que admitir la aplicación de una tasa de interés del 12% anual en el caso de honorarios reclamados en IUS importaría desconocer la doctrina de la Suprema Corte que enseñe que cuando la creencia dineraria sea estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, es decir, más cercanos a los que habría de entenderse como el valor actual de lo debido, resulta congruente con la realidad económica liquidar los intereses vengados hasta ese momento aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación con todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro, entendiéndose que en el caso corresponde a un 6% anual. Ojo que acá Riccitelli está diciendo esto, está diciendo, fíjense en que el 12%, si vamos a reclamar una deuda de valor, es mucho. Entonces acá hay que echar mano de la facultad de morigerar intereses que tienen los jueces, del 771 el Código Civil, y vamos a bajarla, la podemos bajar a el 6% anual, que es la tasa que la Suprema Corte considera un interés puro. ¿Por qué? Porque le pareció simplemente elevado. Ahora, si nosotros vamos a hacer esto, tenemos una norma expresa que nos determina un 12% anual.
no podemos dejar de aplicarla, al menos hay que declarar que es inconstitucional, pero no directamente aplicar la facultad morigeratoria del 771 y con esto perforar la tasa de interés que está fijada precisamente por la ley. Como les decía, por ahora es una opinión minoritaria de Riccitelli, la mayoría de la Cámara Contencioso Administrativa al menos mantiene el 12% anual en los casos de reclamo por honorarios expresados en unidad de valor. Bien, esto es lo que decíamos en cuanto al interés, ese 12% es para la opción A. Si vamos a optar por el inciso B, por la opción que prevé el inciso B, nos va a determinar que vamos a reclamar, como dijimos, reiteramos una vez más, los honorarios convertidos al momento de la mora, es decir, el valor que tenía el uso al momento de la mora, y sobre ese capital, una vez ya convertido, acá ya pasa a ser una deuda, ya no de valor, sino una deuda de dinero, porque se convirtió, operó esta estimación, y según el 772 del Código Civil, una vez que se convierte la obligación de valor a una dineraria, se le aplican las reglas de las obligaciones dinerarias. Y en estos casos, lo que prevé y el interés que le vamos a adicionar a ese capital, ya convertido, ya es una deuda dineraria, ya está expresada en moneda de curso legal, va a ser el interés equivalente al previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial, que como sabemos, bueno, acá tenemos compañeros de familia, ¿no?, que antes de comenzar comentaban, como sabemos son los intereses que están previstos para aquellas deudas previstas para los incumplimientos de alimentos, ¿no? Entonces, lo que se determina acá es un interés equivalente a la más alta que cobren los bancos a sus clientes según la reglamentación del Banco Central, a la que se le asignará la que el juez fije según las circunstancias del caso. ¿Cuál es esa tasa de interés más alta? La que remite o la que deberíamos aplicar por remisión del 552 del Código Civil. Bueno, al menos en la provincia de Buenos Aires, esto tenemos que tener siempre en cuenta que hay que ir evaluando y hay que ir estando atento y prestando atención, porque como sabemos las tasas de interés son dinámicas, dependen de un montón de cuestiones y en definitiva las va fijando el mercado. El Banco Central nunca dictó esas reglamentaciones que contempla el 552, con lo cual vamos a nosotros indagar, tenemos que indagar entre las distintas ofertas que tenemos en el mercado, cuál es entonces esa tasa de interés más alta, la que cobran los bancos a sus clientes. En este caso, vamos a encontrar, al menos, como les decía, en Provincia de Buenos Aires, la tasa de interés que corresponde aplicar para el cómputo de los intereses moratorios devengados por motivos de la falta de pago, en los casos que se haga uso de la opción B, va a ser la tasa activa más alta que aplique el banco, que según podemos observar del cotejo de tanto el Colproba como la Suprema Corte, que tienen los sistemas de actualización y de cálculo de intereses en línea, normalmente digo esto porque hay que estar atentos, puede variar, esto hoy, coyunturalmente, suele ser en los últimos tiempos la de descuento en cuenta corriente. La tasa activa de descuento en cuenta corriente es la tasa más alta que encontramos en el caso del Banco Provincia de Buenos Aires. Y acá, indispensablemente, tenemos que tener en cuenta cuál es la doctrina legal de la Suprema Corte en materia de intereses, porque como sabemos, ya con la vigencia del anterior régimen, la del decreto ley, normalmente la Corte, si bien ahí había ido variando en cuanto a qué interés correspondía aplicar, finalmente se había terminado por decantar de que ese interés, la del 54 en ese caso, del decreto ley, la del inciso B del decreto ley anterior, estaba prácticamente derogado en virtud de las normas de convertibilidad que establecían la prohibición de indexar y de actualizar deudas. En el caso, si bien la Suprema Corte al día de hoy todavía no se ha pronunciado específicamente en un caso concreto sobre esta materia, se ha tenido la oportunidad en el año 2020, en diciembre de 2020, en el caso Mascali, donde la Suprema Corte emitió un fallo que de alguna manera se vincula con el interés regulado en el 54 inciso B de la Ley de Honorarios. ¿Qué se dijo acá? Bueno, dijo acá que no había razón en principio para modificar la doctrina legal que había tenido la Suprema Corte, incluso bajo la vigencia del decreto ley, y a pesar de las modificaciones legales que se habían producido en el medio, que eran la sanción del Código Civil y Comercial, donde aparece ese 552, y además tampoco importaba esta modificación en la 14967. Lo que se discutía en este caso en concreto era la tasa de interés aplicable a la deuda por la cuota anual obligatoria de la Caja de Abogados y la cuestión de los intereses y los honorarios, porque acá aplica el artículo 24 de la Ley 6716,
que remite, en cuanto a los intereses para los aportes previsionales, a los intereses que tenga fijada la Suprema Corte como doctrina legal para la actualización de los honorarios profesionales. Entonces, si bien no era una cuestión estrictamente vinculada o directamente vinculada, obviamente tangencialmente lo estaba, y acá entre líneas podemos leer que la Suprema Corte de Justicia bonaerense pretende o tiene la idea de mantener esa misma doctrina legal que tenía anteriormente en la materia. Y esto quiere decir de que no va a la tasa activa o no va a la tasa más alta en materia de honorarios profesionales, porque la Corte entiende que las tasas activas, y de hecho lo sigue manteniendo para cualquier tipo de créditos, que la tasa activa representa un mecanismo de repotenciación o de actualización o de indexación de deudas que entiende está prohibido por las leyes de convertibilidad. En este caso, en primera instancia, se había establecido la tasa pasiva con referencia a la doctrina legal, es decir, la tasa pasiva más alta, o normalmente se utiliza la tasa pasiva BIP, que sigue siendo muy inferior a la tasa, incluso a la tasa activa más baja. Esto había sido confirmado por la Cámara Contencioso, y la Corte confirmó la decisión, negó, como decíamos, que la sanción del Código Civil y Comercial y la nueva ley de honorarios hubieran importado una modificación en la doctrina legal que estaba ya sentada a partir, en última instancia, a partir de Isla, y aunque las deudas en disputa eran anteriores a la ley 14.967, la Suprema Corte, como decíamos, deja entrever esta decisión u opinión de mantener esta tácita derogación del artículo 54, inciso B. Reiteró la doctrina establecida, como decíamos, en Isla, y los motivos por los cuales consideraba en la práctica derogados, particularmente el inciso B nos interesaría, que es equivalente al inciso B de la actual ley de honorarios, y la Suprema Corte afirmó que la doctrina legal en cuestión no había perdido validez vinculante, incluso frente a estos cambios de normativa. Fíjense, acá yo les traigo algunos extractos de lo que dijo la Corte en Mascali. Por ejemplo, dijo que, sin perjuicio de las limitaciones y reparos que podrían existir al momento de tener que aplicarse por remisión del artículo 54, inciso B de la ley 14.967 a la tasa de interés prevista en 552 del Código Civil, en un caso determinado, todo es que el mismo refiere a deudas que por alimentaria y también porque el Banco Central no determinó ninguna tasa específica. Lo concreto es que, en lo que se refiere al caso, la sanción de la nueva ley arancelaria no importó una innovación que permita apartarse de la doctrina legal establecida por este tribunal y que fuera reseñada, dado que la tasa de interés prevista en el inciso B del artículo 54 debe considerarse, al igual que el decreto ley, reñida con normas que prohíben los mecanismos de actualización monetaria y por tanto inaplicable. Así como frente a un texto legal anterior que mandaba aplicar en forma lisa y llana la tasa activa, esta Suprema Corte declaró la inaplicabilidad de esa norma por considerarla derogada por los artículos 7 y 10 de la ley 23.928. Con igual razón, cabía hacerlo lo propio con el nuevo texto legal, aun cuando en él la tasa activa no surja en forma expresa, sino por revisión. Por el 54, a diferencia del decreto ley que establecía la tasa activa, el nuevo 54 remite a la tasa que determina para deudas alimentarias. La Corte entonces también dijo que no se podía invocar el artículo 552, ya que si bien el crédito de honorarios tiene una naturaleza alimentaria, no es equiparable, acá reiteró este latiguillo que mantiene siempre la Corte, y que si la norma dice no se aplica a los créditos laborales, tampoco, con mayor razón, podría aplicarse a accesorios, en este caso a los honorarios. Todo esto que viene diciendo la Corte, la verdad que es muy forzado, es bastante problemático, ya que en definitiva termina tensando la propia inclusión del artículo 552 en el entramado de nuestro sistema jurídico, ¿no? Porque implica negar el uso de la tasa activa como un mecanismo de repotenciación, algo que está prohibido, y además la distinción entre un crédito de naturaleza alimentaria y un alimento en sí mismo, la verdad que no es tan, o no es dirimente en este caso, porque simplemente lo que hace la ley de honorarios, no importa la naturaleza del crédito, aunque igual sabemos, como dijimos en el primer encuentro, que lo tenemos que tener como pauta ese carácter alimentario. En definitiva, lo que hace la ley de honorarios actual es remitir a una tasa que estableció el legislador nacional. O sea que si el propio legislador nacional no consideró que una tasa activa podría ser vulneratoria o estar reñida con la ley de convertibilidad, con la prohibición de mecanismos de indexación, ¿por qué? ¿Cuál sería el problema que hiciera el legislador provincial que simplemente se remite a lo que dijo o lo que estableció el legislador nacional? El problema entonces está ahí, precisamente, en que no podemos sostener que el 552 es constitucionalmente válido y cuestionar a la vez la validez constitucional de una ley provincial que simplemente remite a la aplicación de ese artículo. Desde un punto de vista de coherencia del sistema, del ordenamiento jurídico y de lógica formal de normas,
¿no? La tasa de interés que prevé el artículo 552 no puede violar una norma de idéntica jerarquía y que además fue dictada en 552, obviamente, el Código Civil Comercial, con posterioridad a las normas de convertibilidad que en principio prohibirían la indexación o actualización o repotenciación de deudas. Si una ley posterior, como decíamos, que tiene igual jerarquía que las leyes que prohíben los mecanismos de indexación y estas últimas no fueron expresamente derogadas, tenemos que suponer que el legislador no está loco y que no sanciona normas incoherentes con el sistema, sino que si con posterioridad incluyó la posibilidad de una tasa activa en el sistema, quiere decir que no están reñidas completamente con la imposibilidad de indexar deudas. Acá en este caso, la Cámara Comercial, Civil Comercial de Mar del Plata, la Sala 2 particularmente, ya venía diciendo desde el 2016 que no existían motivos para seguir a la doctrina legal de Isla en virtud del cambio de circunstancias que importó la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Luego de ese precedente, por eso se justificaba el apartamiento. Y esto incluso la Cámara Civil y Comercial, la misma sala, fíjense, en 3 de noviembre de 2022, es decir, después de Mascali, lo volvió a reiterar. Con lo cual, acá la Cámara, por lo menos la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, medio como que se está apartando, se está separando de la doctrina legal de la Corte, o lo que la Corte entiende como propia doctrina legal, y continúa aplicando el inciso, la tasa que determina por remisión al Código Civil y Comercial el 54 inciso B. Por eso les decía, prestar atención también en qué foro estamos reclamando ya desde un punto de vista estratégico de conveniencia económica o el cálculo financiero que nosotros vamos a hacer, si se quiere, al momento de reclamar los honorarios. Si estamos en el foro civil comercial, tenemos que tener en cuenta que en principio, más allá de lo que viene diciendo la Corte, que parece ir orientándose a partir de Mascali, en Mar del Plata, al menos foro civil comercial, podemos entender que la Cámara está haciendo medio oído sordo a lo que dice la Corte y haciendo rancho aparte, por hablar mal y pronto, manteniendo lo que dice la letra propia del 54, inciso B. La Cámara Contenciosa, por su parte, también interpretó Mascali, y ojo acá, porque la mayoría, Ligitelli y Usin, dijo que es claro que en Mascali la Corte, si bien no se expidió concretamente sobre los honorarios, el interés sobre el honorario, sino que estaba hablando del interés de la caja, de los aportes, acá dijo, es clara la doctrina legal, la opción B ya no va más, hay que liquidarla con arreglo a la tasa pasiva más alta y desplazamos el 552. O sea, si estamos litigando, vamos a ir al foro contencioso administrativo, tener en cuenta, si vamos a hacer uso de esta opción, que la Cámara Contencioso Administrativa se aparta, no estaría aplicando por ahora la letra de la ley, sino la doctrina legal que tiene que es la tasa pasiva. Mora acá queda en minoría y marca, puntualiza esto precisamente, que en Mascali se trató de una cuestión que estaba vinculada a la tasa de interés que era aplicable a los aportes previsionales abogados del concepto de cabo y un supuesto regido por el artículo 24 de la ley 6716, que a su vez remitía a la ley arancelaria que estaba entonces vigente, que era el decreto ley. De allí dijo Mora que no se puede extrapolarse en modo directo u oficioso por este tribunal respecto del diverso precepto que contiene actualmente el 54 inciso B de la ley de honorarios, a menos que se hubiera planteado y resuelto la inconstitucionalidad de ese artículo, que no era lo que pasaba en este caso. Entonces, ahí quedó en minoría por ahora. Pichitelli y Usin marcan esta tendencia de respetar la doctrina legal que entienden vigente de la Corte. Y acá vamos entonces ya sí a esto que estábamos como adelantando, que conviene reclamar. Y nosotros ya, que para ahí es lo que más les interesa al profesional, tengo estas dos opciones. ¿Cuál es la que más me sirve? Bueno, por empezar, tenemos que tener en cuenta las distintas opiniones o criterios jurisprudenciales como les marcaba. Tener en cuenta que, en cuanto a la determinación del momento de la deuda de valor, la Cámara Contencioso Administrativa tiene una teoría, una tesis, también en cuanto a la aplicación de la tasa de interés en el caso del inciso B, la Cámara Civil Comercial, otra parecería ser bastante más favorable al profesional, pero bueno, en cualquier caso, son cuestiones que las tenemos que conocer y tener en cuenta para ver, por más allá de lo que dice la ley, si en la práctica nos encontramos con criterios jurisprudenciales que nos marcan una determinada situación diferente, nos va a alterar el cálculo o esa evaluación de costo-beneficio que podemos llegar a hacer. ¿Cuál es la que más conviene entonces, en principio? El inciso A, es decir, reclamar el capital in use con una tasa fija del 12% anual, o ir por la conversión a la fecha de la mora y optar por esa tasa más alta, que es la del 552. Acá no nos queda otra que agarrar la calculadora, programas online, tenemos posibilidad de hacerlo,
Es un ejercicio que muchas veces como abogados creo que nos cuesta un poquito el cálculo financiero, pero así terminamos sacando soluciones que quizás están completamente alejadas de la realidad, ¿no? Porque omitimos este análisis económico de la cuestión, pero bueno, en definitiva es importantísimo y en estos contextos de alta inflación, que ya estamos más que acostumbrados, las tenemos que ir incorporando como herramientas a la hora de resolver o de solicitar cosas con la mayor justeza o realidad posible, ¿no? Bien, haciendo cálculos. La tasa activa más alta del artículo 552, a la que remite la opción B, suele ser, como dijimos en Provincia de Buenos Aires, la tasa que cobra el Banco Provincial por descubrir con cuota corriente. Esto, como les decía, es algo que tenemos que ir chequeando periódicamente porque puede variar, quizás en alguna oportunidad, otras opciones de tasa, por ejemplo, la que está dispuesta para la financiación de tarjetas de crédito u otras operaciones en pesos, puede ser mayor o menor conveniente según las circunstancias de la coyuntura económica. La opción A establece una alícuota fija del 12% anual, que es aplicable a todo el periodo de mora, y aunque el capital se reclame y se convierte a peso, va a subir después con un valor de IVA considerablemente mayor al vigente a la época de la regulación o incluso de la mora. Estas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Veamos acá algún caso hipotético. Esto inventé, hice el cálculo 2 minutos, cada uno tendrá que hacer el cálculo porque puede variar completamente de acuerdo a los periodos que estemos contemplando en cada caso y el tiempo que haya transcurrido entre la fecha de mora y la fecha del reclamo. En un caso hipotético, si pongamos honorarios regulados, igual un caso hipotético, pero con valores reales, ¿no? Para tener una noción. Fíjense, por ejemplo, busqué una fecha de mora, honorarios regulados, en mora desde el 30 de diciembre del año 2021. Pensemos ahí, en ese momento, damos fácilmente el valor de Dios, representaban 2.428 pesos. Eso nos da que en ese momento nos tendrían que haber pagado 24.280 pesos si no hubieran estado en mora. Ahora, imaginemos que se cancelan recién el 30 de septiembre de 2022. Todas fechas aleatorias, puse como para simplemente visualizar prácticamente el ejemplo. El IUS, el 30 de septiembre de 2022, estaba en 5.787 pesos. Es decir, que si nosotros hacemos la conversión, los 10 IUS, que siempre estuvo determinado en esa cantidad, si esos mismos 10 IUS, que el 30 de diciembre de 2021 eran 24.280 pesos, al 30 de septiembre de 2022 eran 57.870 pesos. Ahora, el interés que nosotros vamos a aplicar en uno y otro caso, depende de lo que vamos a reclamar, va a variar en cada supuesto. Supongamos el primero, que es el cuadrito de arriba. Como ven, esto está sacado de la página de la Suprema Corte. Seleccionamos la opción B, que recordemos que era la tasa IVA, la más alta que nosotros encontramos hoy, que habíamos dicho hoy, es la de descubierto en cuenta corriente. Ponemos ahí los 24.280 pesos, que lo vamos a convertir a esa fecha. Nos quedan cristalizados en esa fecha, que era la fecha de mora. 24.280 pesos. Le aplicamos el interés que contempla la opción B y a la fecha de cancelación de los honorarios nos estaría dando como monto 36.531,96. Ahora, si nosotros en cambio hubiéramos optado por la opción A, es decir, reclamar los IUS, el valor del IUS, y aplicándole esa tasa del 12% anual, que es claramente menor a la que contempla el inciso B, pero como partimos de un valor muy superior, porque el capital en realidad se nos va a actualizar a 57.870 pesos, sobre ese capital que le vamos a aplicar el 12% que es la mora, nos estaría dando, acá me sale chiquitito, pero creo que dice 63.000 pesos. No sé si se alcanza a ver ahí. Como vemos acá, estamos casi doblando, en este caso, la diferencia entre un reclamo u otro según la opción que habíamos aplicado. Estos son cálculos que tenemos que hacer y no. Esto simplemente lo digo para que no pidamos por pedir, sino que es un ejercicio que tenemos que hacer, sentarnos en un momento como reclamamos los honorarios, bueno, a ver qué nos va a convenir. Como ven acá, en este caso, obviamente la opción A va a ser la más conveniente desde el punto de vista económico. Obviamente la opción B, el resultado, ¿por qué es malo? ¿Por qué nos da, a pesar de tener una tasa de interés bastante más elevada que la del 12%, en primer lugar porque incluso la tasa activa más alta tiene un rendimiento negativo con relación a la inflación. Es decir, vamos a estar siempre incluso con la tasa activa más alta por detrás del índice de precios al consumidor. Y además,
cuando estamos hablando de moras prolongadas. En este caso, fíjense que habían transcurrido bastantes semanas, meses. Con la mejor tasa, entonces, y además esto es fundamental, en esta tasa no están capitalizando tampoco intereses, con lo cual, en sistemas donde no hay capitalización, las tasas, incluso las más altas, siguen siendo negativas con relación a la inflación, nunca vamos a poder empalgar, si se quiere, a la depreciación monetaria por inflación. Entonces, con la mejor tasa posible, el rendimiento es negativo y el poder adquisitivo del honorario se debilita por la inflación. Y fijémonos, también hay herramientas que nos permiten actualizar o tener equivalencias o ajustes por inflación. Fíjense que si esos 24.280 pesos que habían sido determinados en diciembre del 2021, a septiembre de 2022 estamos hablando que simplemente por ajuste por inflación, para comprar lo mismo, necesitaremos 39.438 pesos. Fíjense que ni siquiera aplicando la tasa alta estamos perdiendo, porque nos da 36.531. La única manera que nosotros acá le ganamos a la inflación es con el reclamo por la opción A, que nos permite el ajuste por unidad de valor arancelario. Entonces, como conclusión, y esto es simplemente preliminar para que nos ayude a nosotros a pensar, a ustedes más que nada, que son los que están más interesados, ¿no?, en el reclamo de los honorarios, vamos a tener que hacer este cálculo, sentarnos en cada momento y tener en cuenta, primero estos criterios jurisprudenciales, porque podemos estar hablando en los papeles de una cosa y después nos encontramos con que la Cámara nos dice que el 12% no va, que va al 6%, o, bueno, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Una vez que pasamos todo eso limpio, hacemos los cálculos, vemos qué fuera estamos trabajando y demás. Y además, tener en cuenta que, como pauta general, en moras cortas quizás sea lo más conveniente reclamar la opción la opción B, porque como la opción A va a depender siempre del ajuste que se haga del IUC por aumento de sueldo, quizás si estamos previendo que no va a haber aumentos de sueldo próximos, o que más o menos ya si tenemos cierta experiencia podemos determinar en qué momentos del año ocurren los aumentos de sueldo, y también depende de qué gobierno otorga más o menos y de acuerdo a la evolución de la inflación de las paritarias. Todos estos casos vamos a ir determinando y hacer ese cálculo de conveniencia, costo-beneficio, que nos representa mayor utilidad en cada momento. Pero esto simplemente para dejar la idea, tirarles la inquietud y hacer el cálculo, no simplemente tirar, si pido opción A, opción B, y no hice el cálculo pertinente. Tener en cuenta que en casos de moras más breves, si el IUC queda atrás, es lo que decía, atrás de la inflación, entonces puede ser que nos convenga replantear la opción y ir a otro tipo de reclamos, por ejemplo, la de la tasa activa más alta. Bien, con relación a los aportes e intereses, muchas veces hay algunas dudas. Ya con esto voy cerrando y dejo espacio por ahí para algunas reflexiones, algunas dudas, porque ya estamos casi con el tiempo que habíamos pautado. Con relación a los aportes y los intereses, tener en cuenta que la caja esto es cuando distintas situaciones que se pueden plantear, y la caja, en una resolución de las resoluciones del 13 y 14 de junio de 2019, interpretó lo siguiente, y esto como órgano, digamos, de interpretación de la ley 6716, determinó que en el primer caso, honorarios no firmes, cuando corresponde la adición de intereses, bueno, desde la fecha del aumento regulatorio no firme, tenemos 180 días hábiles para pagar los aportes y las contribuciones que establece el artículo 2, inciso A, y el afiliado puede transformar la cantidad de IVA regulado multiplicando el valor que dicha medida tenía en el tiempo de la regulación y abonar los aportes sin intereses. Ese es el primer caso. El segundo caso se refiere a los honorarios cuando ya están firmes y que se determinó que si dentro de esos 180 días hábiles ocurre la firmeza, es decir, que esos honorarios adquieren firmeza, vamos a tener a partir de allí 60 días corridos desde esa firmeza para abonar los aportes previsionales del artículo 2, inciso A, de la ley 6716. Todo esto sin intereses, obviamente. Y el afiliado puede transformar la cantidad de IVA regulados multiplicando el valor que dicha medida tenía al tiempo de la regulación y abonar los aportes sin intereses. El tercer caso es cuando se vencen los plazos que están previstos en el artículo 14 y se determinó que en caso de que transcurran más de 180 días hábiles de la fecha de auto regulatorio sin que los honorarios hayan alcanzado firmeza, o bien más de 60 días corridos desde la firmeza, el afiliado va a tener dos opciones para cancelar los aportes adicionales. La primera es integrar el aporte y la contribución al patrón histórico como a los intereses previstos en el artículo 14, calculados de la fecha de la regulación de firmeza, en mi caso, hasta la fecha del pago de los aportes,
o bien multiplicar la cantidad de IOPIM regulado por el valor del mismo a la fecha de pago, y sobre el resultado de ahí calcular los aportes previsionales. Esas son las dos opciones que determinó el directorio de la caja para abonar en este tercer caso, que es una vez vencidos los plazos del artículo 14. Y la última es en caso de mora del obligado al pago, que en todos los casos, es decir, cuando los honorarios ya están en mora por parte del obligado, se encuentra en mora, deberá estarse al estatuto en el artículo 54 de la ley 1467, y acá vamos a tener los intereses que surgen de lo que determinó la Suprema Corte en Mascari, ¿no? Este fallo que habíamos comentado de que indirectamente nos repercute en cuanto a los intereses profesionales a los intereses de los honorarios profesionales. Y el pago de aportes y contribuciones adoptando la opción del uso arancelario va a tener efecto cancelatorio, dijo aquí la caja, cuando se abone el valor que surja del servicio informativo de la caja. Esto simplemente lo de los aportes lo mencioné porque a veces puede surgir, nos ha surgido alguna duda por parte del profesional en alguna ejecución o en algún expediente. Con esto, bueno, mi idea era hacerlo bastante práctico, que quedara esa facultad o esa idea de poder ir haciendo este análisis, este costo y esta evaluación financiera, si se quiere, de la conveniencia, siempre teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales. Eso es indispensable evaluarlo en cada caso, dependiendo del fuero, qué cámara puede llegar a tocar y demás. Y bueno, esta orientación que está teniendo, o que muestra que va a tener la Suprema Corte con relación a los honorarios, bueno, determinar qué va a hacer en definitiva cada cámara, cada juzgado, con el acatamiento o no de esa doctrina legal que parece ir delineándose. Así que bueno, queda a disposición, espero que les haya gustado estos dos encuentros y bueno, cualquier duda, conversamos. Muchas gracias. Un poquito cómo es el tema de la audiencia esta que hacen en el juzgado. Me parecía muy interesante. Sí, yo había preparado, pero por ahí no lo quería incorporar para hacerlo muy extenso, pero lo podemos charlar. Nosotros en el juzgado civil comercial número 3, que es donde trabajo, ya hace varios años, creo que hace 5 aproximadamente, que establecimos una modalidad como buena práctica, que esto lo tenemos avalado por la Suprema Corte también, en el Banco de Buenas Prácticas, que nos ha determinado, voy a aprovechar a pasarles algunas filminas como para que tengan en cuenta. Por ejemplo, nosotros sabemos, esto ya hablando en general, obviamente tiene repercusión con el tema de los honorarios del cobro, de los honorarios profesionales, porque estamos hablando de la etapa de ejecución de sentencia. Normalmente en un proceso de conocimiento o cualquier otro tipo de proceso, pero normalmente lo vemos más complejo en un proceso de conocimiento. Tenemos, después les dejo la filmina igual con todo lo detallado como está el procedimiento. Tenemos que la sentencia muy linda, quizás fue a cámara, se confirmó, se modificó algo, pero después hay que cobrarlo. Hay que cobrar no solo el derecho, el crédito que se reconoce en la sentencia, sino también todos los honorarios de los profesionales, las retribuciones de los mediadores y demás, que quizás muchas veces tenemos en cuenta que nos dura lo mismo que nos dura el proceso de conocimiento, toda esa etapa, ese íter de la ejecución de la sentencia. Fíjense, por ejemplo, esto es un esquema básico, bastante sencillo, de situaciones que les aseguro que se nos dan o se nos presentan en el 80% de los procesos de conocimiento una vez que tienen sentencia firme. Sentencia firme que hay que llegar a la sentencia firme, no es algo que se da de un día para el otro. Bueno, recién tenemos la sentencia firme. Baja del expediente de cámara, supongamos que había ido a cámara, que se apeló. Sale la providencia por devuelto, se notifica el por devuelto. Hay que esperar que una de las partes, normalmente el actor, nos va a presentar la liquidación. Se ordena el traslado de la liquidación, se notifica el traslado. Muchas veces hay que hacerlo con una cédula en papel, porque pasaba esto, recuerden, de este beneficiario del trabajo profesional, muchas veces nos obliga a poner en conocimiento del domicilio, en el domicilio real del cliente, evitar, ¿cómo se llama? Contraposición de intereses. Puede haber una etapa de impugnación. Muchas veces vemos impugnaciones. Yo no les miento, tuvimos una hace poquito que era una diferencia de un día con nada, eran 3 pesos en 450.000 pesos. Bueno, tenemos ese tipo de incidencias que se nos pueden plantear. Se ordena el traslado de las impugnaciones, se notifican las impugnaciones, hay que resolver la liquidación a la impugnación, fijar la base regulatoria, regular honorarios, otra vez las notificaciones, interposición de recursos.
que si va al Real, que si va a Buenos Aires, que si no va a Buenos Aires, se consiguen los recursos, se eleva al superior, se resuelve el superior, viene, baja otra vez con los honorarios ya firmes, revisados. Y acá empezamos a intimar a que cumpla la condena, que pague la condena, que el embargo de la condena, que el embargo de los honorarios. Bueno, esto, no sé cuántos pasos hay acá, si lo podemos enumerar, creo que después los enumero más adelante. Bueno, fíjense, un caso real nuestro, juego civil número 3, caso, vamos al azar, 2016, esto era antes de que nosotros tuviéramos esta implementada la buena práctica. Del 2016 pasó, diciembre de 2016 a octubre de 2018, recién se terminó el proceso, la etapa de ejecución de sentencia, y casi 2 años más del proceso para que se cumplan las condenas y se paguen los honorarios en ese expediente. Solo la determinación de crédito y la regulación definitiva de los honorarios nos llevó, en ese caso testigo, 2 años, y aún parte de ellos se puede satisfecho, bueno, en este caso, que lo habíamos armado esta filmina para presentarlo en la corte. Pero bueno, tardaron más de casi 2 años en llegar a esta firmeza de las condenas y de poder hacerse efectivas. Claramente que si estamos dando tantas vueltas y un proceso de ejecución nos lleva tanto tiempo, no estamos hablando de un proceso eficaz. Y esto nos compromete, ya lo dijo la Corte, en Furlan, donde precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por anulación indebida y razonable de plazos y precisamente en la etapa de ejecución de sentencia donde dijo que es un derecho humano el derecho a procesar eficaz, ¿no? Bueno, si no lo tenemos, los juzgados están repletos de furlanes, están por todos lados. Bueno, había que buscar una solución, o al menos nos preocupó buscar una solución. Desde 2017 comenzamos a aplicar esta buena práctica que nos avaló la Corte, nos certificó la Corte, que es aplicando las herramientas del Código Procesal Civil Comercial vigentes. No nos representó, digamos, o no hace falta ninguna reforma procesal, si se quiere, simplemente con las facultades normativas procesales que tienen los jueces se puede implementar, y se trata de establecer una audiencia adicional, una vez que la sentencia queda firme, que denominamos simplificadora de la etapa de ejecución, en donde, ¿qué hacemos básicamente? Convocamos a todas las partes, mediador, peritos, abogados, todos vienen a la audiencia, a veces las hacemos en forma, estas audiencias con las que optamos quizás por hacerlas en forma virtual, porque son más instrumentales, si se quiere. Digamos, hay que ver cómo se va a cumplir, simplemente. Y además, nos sirve mucho en el proceso de consumo, que son cada vez más, en el proceso de conocimiento, cada vez más tenemos derecho a consumo. La particularidad que tenemos, una ventaja grande para que nos ayuda a que esta práctica sea bien eficaz, es que si querían apelar esta sentencia, tendrían que haber depositado la totalidad del capital y de los honorarios de beneficiario, ¿no? Del ganador de ese juicio, si el jugador quería apelar. Con lo cual, ya tenemos un montón de plazas como digna de eso. ¿Con? Lo del depósito previo para sí. apelar, no hay un plenario Molina que se juntó la Cámara de Pleno y dijo que sí, no. Pero ahora me falta con el plenario Molina. No, el plenario de la Cámara Local se refiere a, normalmente para apelar una sentencia que es donde se determinó que se aplica el derecho de consumo, el proveedor, si quiere acceder a la instancia de apelación, tiene que depositar el capital más los honorarios de la cuota. Tengo el fallo que es de protección mutual, que es el primer claro. del 2020, y creo que el año pasado salió este Molina. Que sucedía que la Cámara, la Sala 3... No, es así. La Sala 3 tenía el criterio que cuando era una sentencia, si por ejemplo no se discutía que había derecho a consumo, la sentencia de primera instancia se apelaba, se concedía, no se exigía el depósito, la Sala 3 decía, no, un momento, acá esto es derecho a consumo, aunque el juez de primera instancia no lo haya dicho. Entonces le exigía, mandaba a primera instancia que se exigiera el depósito, lo cual implicaba una suerte de prejuzgamiento, porque ya está medio adelantando que va a aplicar norma de derecho, o le va a hacer un encuadre que no se le dio en primera instancia. Ante esa divergencia que partía básicamente de la Sala 3, lo que dijo el plenario es que si en la sentencia de primera instancia no se dijo que había derecho a consumo implicado, no correspondía exigir el depósito. Entonces es una cuestión, digamos... Otro día, si quieren, nos puede dar para la ley de necesito el tema. Estoy entendiendo lo que estoy leyendo. No, bueno, pero ahora... No, lo podemos charlar después, pero para mí de ámbito ahora,
tenemos ya normalmente en ese proceso de consumo el dinero depositado, entonces baja de cámara y está la plata ahí. Normalmente la mandamos a plazo fijo para evitar que se desvalorice mientras dura el trámite de la apelación. Y ahí convocamos a las partes, ya está la plata ahí, bueno, tratamos de ir decidiendo, instrumentando, ver cómo vamos a cumplir esa condena. Entonces quizás el actor ya nos puede denunciar una cuenta, hacemos la transferencia en el acto, se determina la base regulatoria en ese momento, las partes se notifican y consienten o no, si quieren la pena en ese momento. Bueno, acá tenemos un modelo de despacho, también les traigo estos dos, se los dejo. Y fíjense, por ejemplo, en una audiencia, nosotros que hacemos en la audiencia, lo primero que hacemos es determinamos ya la liquidación final del crédito que se le reconoce. Se determinamos, acordamos la modalidad de pago, es decir, se lo vamos a hacer por transferencia, en 2 cuotas. Acá las posibilidades, obviamente, de llegar a determinados acuerdos procesales para hacer efectivo el cobro. ¿La liquidación la hacen ustedes del juzgado? Normalmente la proponemos nosotros, más allá de la facultad que en el despacho, ahí después si lo leen cuando se lo dejo ahí, se les faculta a las partes que traen su liquidación. Bueno, si hay alguna diferencia, se resuelve todo de la audiencia según con la liquidación ya determinada. Ahí se hace el ajuste y si no lo determina el juez en ese momento. La base regulatoria se determina en ese acto y los honorarios también hay posibilidades de que se abra el juego, que se hayan acuerdos cuando, no sé, muchas veces hay ofrecimientos, están de acuerdo y se aprueban si están dentro de las pautas legales. Si no, lo fija el juez, en la misma audiencia ya regula los horarios y queda la tasa de justicia, intima todo la tasa de justicia, todo se notifica en ese mismo acto, se determina y se notifica a los comparecientes en ese mismo acto. Supongamos que algún profesional no quedó conforme, quiere apelar, apela en el mismo acto de la audiencia, se llega a constancia que el doctor tanto apela a su tribunal por abajo, porque fuera, en caso de que no lo hubieran convenido y lo determinaron juez, y con el mismo acto de audiencia se eleva el expediente a cámara. Lo que por ahí nos llevaba, fíjense acá, bueno, tantos pasos que habíamos visto, todo ese cuadro interminable, es sentencia definitiva, viene el expediente de cámara, fijamos la audiencia certificadora de ejecución, notificamos el por devuelto junto con la audiencia, y en el marco de la audiencia determinamos el crédito, fijamos la base arancelaria, regulamos honorarios, hacemos los acuerdos de pago pertinentes, se ordenan ya las órdenes de pago, todas las notificaciones se hacen en ese acto, los recursos que las partes o los abogados quieran interponer se hacen en ese acto, y si hay que elevar a la Cámara, se ordena la elevación en ese mismo acto. Todo esto, fíjense acá la comparación que hacíamos. Con un sistema tradicional de asistencia nos puede llevar hasta 19 pasos, todo el tiempo muerto, ¿no?, que hay entre cada uno de esos pasos. Y con el sistema simplificado nosotros tenemos en solo 3 pasos, que normalmente la audiencia la fijamos, llega el expediente a cámara, tratamos de no fijarlo más allá de 10 o 15 días hábiles según cómo esté la agenda del juzgado, pero normalmente en 10 días hábiles le estamos fijando la audiencia. Esto, como les decía, está avalado por Banco Buenas Prácticas, lo tenemos certificado, con lo cual también lo pueden consultar ahí, el que le interese. Y son cuestiones que, si bien no están previstas, es una práctica, por lo menos, exclusiva nuestra. También en Necochea, una charla que dimos en el Instituto de Estudios Judiciales en Necochea, prendió la idea y la Cámara Civil Comercial ordena en muchos casos de alimentos, donde a veces se hace tan dificultoso o hay controversias en alimentos adeudados, alimentos futuros. Bueno, todo eso también la Cámara de Necochea manda a utilizar esta buena práctica en juzgados de primera instancia. Con lo cual, lo que quería decirles es que son modalidades que también, si uno avisora muchas veces que el trámite puede verse complicado, que ya tenemos la idea de que va a ser un trámite de ejecución bastante complejo, podría también los propios abogados, más allá de la iniciativa propia o no, al juzgado, la posibilidad de solicitar, ¿no? En definitiva, no deja de ser una audiencia conciliatoria que nos puede simplificar bastante muchísimas de estas cuestiones. Así, bueno, ahora sí, con esto ya cierro, no los molesto más y dejamos abiertas ahí algunas preguntas. Muchas gracias. A mí me pareció súper interesante eso, porque también se puede plantear como pedirlo, ¿no? Como al estar en el banco de buenas prácticas, está avalado, está aprobado. Sí, y es fácil si se quiere, al estar ahí en ese repositorio, en ese banco de buenas prácticas oficiales, en ese banco de datos, da la posibilidad de hacer fácil la remisión y proponerlo. Interesante. Sí.
me dado un premio, un premio y lo demás que no interesa. Pero realmente es un criterio que también el gusto se pierde en eso. Y el deterioro de las ganas, no, y aparte demuestra, digamos, el tema de la reducción del horario, lo que sea, o para lo que vamos a llamar, pero lo que representa es el trabajo de un profesional y representa, digamos, la defensa de los derechos, con lo cual, de todo lo que sea en beneficio al ciudadano agilizante, tanto el acceso al proceso como la celeridad del mismo, creo que redunda en un claro, en el respeto y además también en los profesionales que trabajamos en eso, pero bueno, eso creo que hay que aplaudirlo. Sí. Vos sabés que nosotros por ahí las mayores resistencias que hemos tenido ha sido los propios profesionales, en el sentido de que nosotros entendemos muchas veces que sí, hoy por hoy los sistemas, sobre todo el Foro Civil y Comercial, familia ni hablar, estamos como yendo a un sistema muy oral que demanda tiempo. Hoy por hoy, si bien tenemos herramientas tecnológicas que nos facilitan en muchos casos, nos permiten participar en una audiencia, nos desconectamos, aparecemos en otra. Pero bueno, hay también alternativas. Por ejemplo, muchos mediadores nos han planteado de decir, tenemos que ir, es para ustedes también, porque es para que usted trate de cobrar lo antes posible. Muchas veces nos dicen, mira, no puedo por tal motivo, estoy complicado. Bueno, buscamos por ahí la alternativa, es decir, permítanme un teléfono celular que lo podamos contactar, que esté disponible en ese momento. Entonces, por ahí... Yo vi en el 3, en el ciclo comercial 3, hacen eso. Claro, sí. Los mediadores no pueden asistir, pero dejen denuncias. Claro, porque en general los mediadores nos han planteado muchas veces, medio hasta se nos han enojado que los hacemos participar y bueno, tratamos de tenerle un teléfono de contacto muchas veces para decir... Con lo cual es totalmente diferente a el grito, lo pienso, lo veo. Entonces, me parece que también llegó Es una forma también, entiendo yo, o así lo veo yo, por lo menos es algo personal, de transparentar un poco el proceso para el involucrado, ¿no? Para la parte, porque muchas veces, a veces va y se enteran, no sé, también es uno porque no se quiere meter en la relación entre cliente y abogado, pero muchas veces quedan expuestas cosas, pero por ahí nos han preguntado, pero ¿cómo? Usted, si yo estoy pagando, también le va a pagar Bueno, sí, y está bien que sea así, porque uno le cobra al cliente por una cosa y le cobra al otro por otra cosa. Pero bueno, son cuestiones que quizás en esta nueva modalidad bastante oral o bastante publicista, que entiendo yo que tiene que tener, bueno que sea así el proceso. Sí, por ejemplo, si un juzgado, no, que la mayoría de los juzgados, entiendo yo, no tienen estas modalidades, llega el expediente, entiendo yo, vos por ahí ya podés prever que vas a tener una ejecución complicada porque el demandado, no sé, o el asegurador, o la compañía aseguradora. Sí, bueno, hay que ver en este estado, donde tenemos ya una sentencia firme. Nosotros normalmente lo hacemos de oficio. Puede ser, hay algunos expedientes, por ejemplo, tuvimos hace poquito, bajó de cámara uno, donde era un tema muy delicado de cuestiones de violencia de género, una fuerza policial, que yo. Obviamente no vamos a revictimizar a la persona, a la mujer en este caso, que estaba reclamando una indemnización de daños y perjuicios contra sus superiores jerárquicos, que eran policías y que le habían hecho de todo en el trabajo. No la vamos a sentar de vuelta a la señora con las personas que la atormentaron y que por eso tuvo una condena resarcitoria. Por eso, bueno, hay cuestiones que se van viendo de acuerdo a la sensibilidad, hay temas que, no sé, gente que perdió un familiar en un accidente, bueno, son cuestiones delicadas, se va manejando. Pero si el expediente está en condiciones, tiene la sentencia firme, eso, sea en cualquier juzgado, yo entiendo que podés pedir. Te dirán que no, que sí, pero está la posibilidad, lo planteás y no veo por qué no habría de hacerlo. Aparte, desde nuestro punto de vista, nosotros gestionar esos 30 pasos procesales que tienen un trámite de ejecución normal, nos representa, sí, puede ser que en el momento de preparar la audiencia sea una preparación, una dedicación de tiempo, pero es una inversión de tiempo que uno ya en ese momento resolvió todo. Es como cuando tomás un oral en la facultad, listo.
te lleva esfuerzo, tomás, pero se terminó ahí. No te llevaste a corregir. Después nosotros tenemos todo para corregir, si se quiere, hablando la comparación con un oral. Pero bueno, son metodologías que entiendo yo que hay que ir acostumbrándose a trabajar de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados o que se nos impuso siempre. Pero también dejar, digamos, puesto todas las cosas de lo que de la entonces, bueno, queremos que ellos lugar de la nota, para lo que no se cree, está adentro. Entonces, por ahí esto se propone realmente de provocar mucho rechazo en el lugar, porque es lo nuevo, lo nuevo no pasa, ni si no está eso, Hablando, te tomo un poquito esto que decís del diálogo, que muchas veces nos pasa, vienen las personas, las partes, los abogados a la audiencia, y comentamos por ahí cosas que son muy sencillas de resolver si hubiera diálogo. ¿No conversaron? ¿Tuvieron un llamado por teléfono antes? No, pero a ver. O por ahí, bueno, si le solicitamos, no sé, que nos denuncien los datos de la cuenta bancaria. No, porque la vamos a hacer por el expediente. Pero usted no le puede transferir directamente y nos acredita el pago acá. Ah, sí, no se me había ocurrido. Bueno, listo, está bien. ¿En cuántos días está? No se lo hace bien y lo manifiesta acá, lo denuncia acá. Pero si no, la transferencia directa. O sea, está también esa necesidad de diálogo, de salir un poco de la lógica del conflicto, de que sea el juez o el juzgado el que tenga que siempre estar intermediando, porque parece que si no lo dice un juez, no es válido. Sí, bueno, gracias. Una pregunta. Sí. No lo leí, pero lo leí en la cosa antes de COVID. El protocolo 2020 para la justicia, para la comunicación. Sí. Eso, tengo una duda realmente, no, cero, pero ¿se aplicó alguna vez? Sí, sí, sí. Se aplica. Que como que no lo pusieron más. No, se aplica. De hecho, esta práctica, si se quiere, es como un complemento de ese proyecto 2020. El proyecto 2020 básicamente implica que el proceso civil tenga similar a un proceso laboral o dos instancias de audiencias, la preliminar y la vista de causa. Básicamente, la preliminar, conciliación, se intenta, se provee la prueba si no hay acuerdo, sigue el proceso. Vista de causa, recibimos la prueba oral. Y esta, si se quiere, es una tercera instancia que es para poner fin a esas cuestiones o ese trámite de la ejecución que muchas veces se torna tan complejo y tan alongado, ¿no? Así que sería un complemento de eso. Sí, incluso ahí te dijo 2 años. 2 años con abogados que tengan buena voluntad. Sí, obviamente. Tenemos tal cual. Sí, no, y le sumamos no solo la percepción del crédito. Y ahora otro litigio, no es práctico. No. Persona que está ahí reclamando. Sí, no, y no, hay que ver hasta qué punto es práctico cuando tenemos que, nos dicen que van tasas pasivas en vez de tasas activas, o sea, sí, para el que debe seguramente sea practiquísimo, pero para los acreedores, la penalidad de todos conocen. tal cual. No. Normalmente las compañías de seguros vienen con instrucciones ya de ofrecer determinada cantidad.
Y en muchos casos también esta práctica que nosotros tenemos muchas veces genera también acuerdos por fuera o incentiva, porque muchas veces te dicen, están cansados de venir a la audiencia, porque ya están repleto de audiencia. Nos ha pasado también que alguna compañía aseguradora, hay 2 o 3 compañías aseguradoras que ya tienen como práctica que fijamos la audiencia y ya ellos mismos ya incentivan a que levanten el teléfono y capaz que a los 2 o 3 días te dicen, me contacté con todos y arreglé todo, acá está, suspender la audiencia. No, el fin lo logramos, en definitiva, que era que no se terminaba alongando. O te dice, no puedo venir, pero ya te hago toda la propuesta, ya sé lo que me vas a pedir en la audiencia, acá lo tenés todo. De hecho, en el propio despacho salen las pautas, lo que vamos a tratar en la audiencia. Entonces eso, normalmente las compañías aseguradoras que litigan muchísimo ya, y son pocas, si se quiere, relativamente con el resto de los litigantes, ya conocen la modalidad y van con eso. Normalmente lo que van son con estas pautas de decir, bueno, no, acá aplico el tope del 25% en cuanto a las costas, vemos cómo distribuimos los honorarios, pero bueno, mientras esté la posibilidad de acuerdos, el mediador se conforma con la retribución, por ahí acepta alguna rebaja. Son cuestiones que se pueden conversar mientras hay acuerdos, bienvenidos sean. Pero por ahí viene ahí, con algunas instrucciones, algunos más o menos flexibles, pueden pegar un llamado en la audiencia y se va resolviendo. Bueno, mucha técnica. Esa audiencia que hacen ustedes, sacan una sentencia, un probatorio o una sentencia interrogatoria. Sí, es una homologatoria. Sí, sí, no, es una. No, es que en realidad ahí No, si para apelar, obviamente. Si apelan, se apelan en ese acto. Se conceden en ese acto los recursos. Normalmente los recursos que podemos ver son por altos o por bajos, que no hay mucha duda, y es la regulación de honorarios. Difícilmente, no nos ha pasado en todas hemos tomado ya. Ustedes igual dicen van a cobrar tanto. Entonces La instancia es, se propone un acuerdo, decimos, esta es la base, 2 millones de pesos. Bueno, tenemos el 21, ¿qué hacemos? Del día del 25. A ver, si se logra un acuerdo, bueno, en este caso lo que se hace quizás es aprobar los honorarios convenidos que están dentro de la escala legal. ¿No hay acuerdo? Después, de todas maneras, dice, bueno, la regulación es esta. Y ahí tenés quizás el apoderado de la. Claro, apela. Dice, no, apelo por alto. Listo, se deja constancia que apela, se concede en este acto y el expediente lo radicamos directamente en cámara en ese acto. Las partes se van, no están saliendo y ya está el expediente radicado electrónicamente en cámara. Sí, sí, por eso es la convocatoria, es para que venga, precisamente. Sí, sí, sí. Precisamente por eso es la necesidad de la comparecencia personal de todos los interesados, ¿no? Eso nos garantiza que las notificaciones y que los recursos quede todo agotado en esa instancia. Exacto, sí, sí. Bueno, Yo tengo una pregunta de laboratorio para hacer el a ver si me la adapto, porque la pregunté como si fuera un abogado y nadie sabe todos los criterios diferentes, así que vine acá para preguntar la verdad que pensaba vos. La verdad que tampoco sé dónde no es que no es función de sacar este caso específico. Juicio de filiación. Me regulan 61, el mínimo son. Acá hay una colega de familia, cualquier cosa. Somos todos familia igual, pero 90% de las cosas no son. Bueno, el tema es que el 81 es el mínimo legal. Entonces, ¿yo qué hago? Apelo, bueno, notifico, todos notificados, o sea, yo soy por la madre del niño afiliado, digamos, ¿no? No tiene ningún, retribución económica, entiendo. Entonces, solamente va a ser la sentencia de que se inscriba y que se emplace en el carácter de hijo y que se inscriba en los registros. Por el tema de que yo no lo apelé por alto y bajo, por eso digo, ya me dijeron eso, No, lo quiero apartar para que no tenga discusión, para que vayamos al grano. Entonces, ¿qué hago? Yo solo apelo como abogado por mis honorarios por bajos. Pero mi pregunta es, esos 61 que ya están notificados, se vencieron los plazos para apelar, en realidad mi cliente la notifico yo, cuando el escrito que se notifica, yo le pongo que es consciente, pero que está consintiendo porque ella no me va a pagar a mí, me va a pagar la contraria. Una cosa que me está sí, pero ella igual es beneficiaria del trabajo. Cuando se va a la Cámara, yo igual que los 60 los tengo, o la Cámara me los puede reducir. Con el tema de que cuándo yo puedo iniciar la ejecución con los 60. Porque si ya están fijos, o sea,
están firmes para las partes. Claro, por eso, ese es el tema. Estarían firmes para las partes, pero no para mí. No, no. ¿Está firme o no está firme? Entonces, ahí también está el tema de la duda que tengo yo. A ver, por ahí no sé si te termino de seguir. O sea, yo me puso pendiente. Y mi parte se notificó y consintió. Que mi clienta la. Sí, pero la firmeza. ¿Puedo iniciar la ejecución por los efectos? ¿Tengo que esperar que vaya a cámara? No, tenés que esperar que la cámara los revise si están apelados. Tenés que aguardar la revisión de la cámara. ¿Por qué? Porque la cámara me podría bajar. No. Claro, ¿no? Entonces, como yo los apelé, tengo que esperar que vuelva de la cámara, notificarlo por devueltos y recién ahí. Sí, por devuelto ya te lo notificaría la cámara electrónicamente. ¿Pero a quién le querés notificar? Si es la. Si entiendo que si vos estaría correcto, sí. En el caso mío no lo notifiqué. Nunca se presentó en el juicio. Digo, entonces tendría que notificar al real. Tendría que notificar a mi cliente el por devueltos y a la contraria el por devueltos de cámara por cédula, y una vez que pasen los 10 días, ahí recién podría ejecutar los 81. Ya volvió la sentencia de cámara, también arreglaron los 80. Sí. Fueron 20 porque para mí era más que obvio que tendría que hacer eso. Sí. Aparte yo había hecho más, porque el 80 es el mínimo. Sí, no, pero no entendí la primera parte. ¿Por qué querrías ejecutar los 60? ¿Por qué querrías ejecutar si no está firme? Para cobrar más rápido, yo tengo que esperar 3 meses y que vuelva de cámara, y aparte tengo que mandarle la cédula del por devuelto, va a volver a preguntar, porque después se marca, voy a tener que denunciar bajo responsabilidad, o sea, pierdo por lo menos 4 meses, 5 meses hasta que yo puedo cobrar eso. Sí, pero claro, ahí hay que abordar la firmeza. Si no es como que estás desistiendo del recurso. Sacaron primero el proveído. De aviso. Yo ya me tiré, ¿verdad? Pero esperé que vuelva, que no la sentencia de cámara. Claro. No notifiqué la sentencia de cámara todavía. La de los 21 todavía no la notifiqué. En realidad, ahí la firme. Está en el tema que dice ella de la firmeza, que yo entiendo que está firme para las partes, pero en realidad no está firme. Está firme, se estaría firme, no está firme porque yo todavía estoy inconforme por el tema de los honorarios. Entonces, pero si ya volvió. Habría una que está inconforme, que yo entonces firme. Esa sería la respuesta. Pero si ya te resolvieron el recurso. Yo digo que yo lo quería hacer antes que vuelva acá. No, ahí está. Claro. Ahora sí. No, ahora ya volvió que notificar el por devuelto para terminarla con un. ¿Y si tiene domicilio en los estrados? No. Por devuelto se notifica por la publicación de la MEP. Sí, no sé. No, bueno, es el 3 que no admite el domicilio del estado del juzgado, que hace mandar cédulas. Justo en ese expediente me hizo mandar por lo menos 25 cédulas, cuando yo le decía, pero si tiene constituido el domicilio del estado juzgado, me cansé de porque mandé cédula, porque con el estamos. Claro, pero bueno, es lo que más o menos lo que decíamos la vez pasada, de adaptarnos a lo que dice el juzgado o tratar de. Sí, pero es una adoctrinamiento, porque yo soy de TS, bueno, el TS no viene de la cámara, el TS más miedo para que la cámara. Che, aplicar con el pedido. Es feo estar destinado. No, yo no. Yo me tengo que atener porque si no estoy la cámara, esperar para que le dé 3 meses más, tiempo más. No, por eso. Entonces, ¿qué hago? Termino haciendo lo que quiere que haga el juzgado, que es no respetar lo que es ese mismo juez dijo, téngase fototipido de los estados del juego. Cuando yo le digo, si usted me está diciendo que tengo que hacer una célula, usted está diciendo que en este proveído, que se instituyó diciendo el estado del jugado, ese a lo que te dije que tenés que hacer una célula. Entonces, ¿qué termino haciendo? Ya no le discuto más y hago célula. No, lo que pasa es que para que ¿qué termina pasando? Me adoctrinás. O sea que yo tenga que hacer lo que vos te antoja, fuera de lo que es un código de procedimiento, porque estamos hablando de un procedimiento, y vos tenés que cumplir el procedimiento. No, por eso, pero a ver, ya son. No, bueno, ya entiendo lo difícil que es, pero bueno, son casos por ahí.
familia es como que Sí, cansa. pero no, familia no. No, no, está bien, pero yo en mi familia veo todos los días cosas de procedimientos que son básicas, como iniciar una ejecución y que no entienden que primero se embarga y después se notifica. Dicen que primero notifica y después que embarga, ¿cómo que la persona? Cosa que no tiene ningún sentido. Yo como yo que soy joven abogado, que tengo 5 años en la práctica, yo quería explicarle cosas a lo que tienen que poner las normas, que son básicas, que las repitieron 40 veces en la facultad. ¿Cómo vos estás ahí adentro? Tenés que bajar línea, tenés que ser el que ordena y no lo sabés. Son cosas muy. O sea, No, no sé, bueno, por ahí el son. cliente comercial es más rígido, a ver, cada familia es como que. Y la verdad que uno se queda diciendo, bueno, veo que saca el juez y le tengo que hacer caso. A mí me pasó en otro, porque de cuento me pasó en otro que discutían, porque estaba en un proveedor, notifíquese, no, porque no dice notifíquese. Después de discutir durante 3 meses, yo solo contra el jugador. Me dijeron, bueno, en el otro expediente, entonces, agréguese la palabra notifíquese en ese proveedor hace 2 años. Entonces, como ahora se mandó a agregar, ahora sí notificar. Perdí 3 meses, viendo que no tenía que notificar, la próxima vez que hago, si dice notifique, si dice que no notifique, y la provincia no dice notifique, y hago la cédula, porque ¿qué termino aprendiendo yo? ¿Para qué me voy a poner? Si vos vas a agarrar y vas a decir, después de 2 años, cambio un proveído para tener la razón yo y hacerte hacer la cédula. No solo que tuve que perder los 3 meses discutiendo, sino que tuve que hacer la cédula, volví a votar, tuve que mandar a responsabilidad, 4 meses. Bueno, son cuestiones, seguramente anécdotas con los funcionamientos de los juzgados, puede haber muchas, pero bueno. Porque es como una dictadura, evidentemente.